Dios les bendiga en esta hermosa tarde que nos regala el Señor. Qué bendición poder estar otra vez aquí, Amén. contentas, agradecidas con el Señor por un día más de vida que nos regala, por esta tarde hermosa, que está un poquito soleado afuera, pero gloria al Señor por amén, eso. claro que Me sí. acompaña una vez más nuestra hermana Beatriz Ávila, que es una bendición, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor a través de ella. Y pues esta tarde queremos pedirle que abra su corazón, que nos acompañe esta tarde, estos 30 minutitos que vamos a estar compartiendo con ustedes, no sin antes agradecerles por dejarnos entrar a sus hogares, por sintonizarnos, por estar ahí, ¿verdad? Cada uno de ustedes que ha llamado para pedir oración, para compartir con nosotros, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor ha hecho en sus vidas, amén, a través de este canal que llega hasta sus hogares. Estamos agradecidos con el Señor por ello y síganos llamando si tiene peticiones de oración, síganos llamando. Amén. Si el Señor habla su vida, toca su corazón, después del programa podemos también atenderle y orar por usted. Gloria al Señor. Amén. Así es de que comparta con alguien esta palabra. Soy la pastora Ángeles Reyes de aquí de Las Vegas, Nevada. Y comparta con alguien esta palabra, que yo sé que el Señor tiene algo para nosotros. Dice su palabra que nunca regresa vacía. Así es de que confiamos y estamos seguros de que esta noche el Señor hablará a nuestras vidas. Amén. Así de que, hermana. Amén. Amén. Es una bendición, es un privilegio estar acá con usted. La verdad que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno porque Amén. Dios es el que hace las cosas Así es. perfectas, Él Así hace las es. cosas hermosas. Amén. Así que si ustedes necesitan oración, nuevamente allí están apareciendo el número de teléfono en pantalla. Amén. Hable, Amén. mande un mensaje, comuníquese, es importante, porque Amén. si nosotros nos fortalecemos los unos a los otros con oraciones, yo creo que el Señor seguirá trabajando a nuestro favor. Así es. Y Amén. le doy gracias a Dios por tener el privilegio de volver a estar acá al Amén. lado suyo. Amén. Wow, es un privilegio y me siento gozosa, me siento privilegiada. Reciban saludos de mi esposo, que ahí está todavía trabajando en este día caluroso de Las Vegas, ¿verdad? Pero Dios es bueno y la verdad que lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo sobrenatural. Yo creo que el pueblo de Dios necesita comprender y entender que Dios está obrando a nuestro favor, que Él nos está dando de su amor, de su misericordia a través de su palabra, exhortándonos a que sigamos adelante, a que no dejemos de pelear esta buena batalla, porque sí vale la pena. Amén. Vale la pena. Con las luchas y con las pruebas vale la pena. Y yo creo que qué mejor ejemplo que Pablo, que decía, ¿verdad? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Y qué fue lo que no le pasó a Pablo? De todo. De todo. Imagínate si a Pablo nada lo separó del amor de Cristo, entonces ¿qué nos va a separar a nosotros? Que nada nos aparte. Nada nos aparte. Amén. Y pues en esta tarde, en estos pequeños minutos, en estos minutitos que tenemos, queremos compartir una palabra que el Señor ponía en mi corazón a través de que en esta mañana meditaba en su palabra. El Señor me llevó a la palabra que está en Efesios 3:14. Y te invito que cuando estés en tu casa vayas y medites esa preciosa palabra que habla acerca de la plenitud del amor de Dios, ¿verdad? De cómo Dios nos ama y de cómo Dios tiene planes perfectos para nosotros. Y la palabra nos dice en Efesios 3:14, dice, hay algo tan precioso que me llamó mucho la atención cuando leía esta palabra que me gozaba, que decía, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Aleluya. Wow, en esta mañana cuando yo meditaba en esta palabra, me daba tanto gozo al leerla, porque la palabra nos enseña
que la plenitud de Dios abarca absolutamente todo. Dice su palabra que hay plenitud de gozo en Él. Y algo que el Señor me ministraba y ministraba a mi vida era: necesitamos conocer la plenitud del amor de Cristo. Porque muchas veces el hecho de que nosotros lleguemos a los pies de Cristo, el hecho de que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro Señor y Salvador, no nos lleva a tener esa plenitud, esa paz que Él quiere que tengamos, esa libertad que Él quiere que tengamos. Y Efesios, cuando Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfesos, él les estaba aconsejando, les estaba diciendo: es necesario que ustedes sean cimentados en el amor y puedan comprender junto con los santos, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Aleluya. Que podamos nosotros comprender que ya lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz fue algo que no tiene precio, algo que no se compara con nada, ¿verdad? Y eso es algo tan precioso. Me llamó mucho la atención cuando dice: para que seamos cimentados, seamos realmente conociendo qué es la plenitud de Dios. ¿Ya? Y cuando yo meditaba en la palabra, el Señor me ponía a escudriñar un poco lo que significa la plenitud, tener la plenitud de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos ver, cuando yo leía una historia de alguien que hablaba de una deportista de tenis, que ella daba su testimonio hablando acerca de que ella vino de una familia cristiana y ella no quiso en su momento seguir al Señor, pero ella se enfocó en su carrera. Y según ella, eso le iba a dar literalmente la felicidad completa. Y llegó a tener muchas medallas y todo eso, pero dice que un momento, mientras ella estaba en su cuarto, vio todas esas medallas y vio toda la gente que estaba a su alrededor y se dio cuenta que estaba sola, que nada de eso le llenaba su corazón, que nada de los elogios, de las cosas que ella tenía y había completado en su vida personal, en su vida profesional, podían llenar el vacío de la necesidad que solo Dios puede llenar. Wow. Y esa es la verdad, lo que el Señor nos está tratando de decir en este precioso versículo de Efesios. Cuando Pablo le estaba hablando a Efesios, le estaba diciendo: mis hermanos, es necesario que ustedes conozcan qué hermosa libertad Dios les ha dado a través de Cristo Jesús. Que no suelten esa libertad, que no permitan que nada venga y les robe esa plenitud de gozo que ya Jesús les dio a través de Él morir en esa cruz, de resucitar al tercer día, ¿verdad? Amén. Y la palabra en Colosenses 2, 9, 10 nos dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Aleluya. Qué hermoso es que Dios nos vuelve y nos confirma que a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pastor, a través del sacrificio que Él hizo en esa cruz, usted y yo podemos tener la plenitud. Gloria a Dios, la plenitud de paz, la plenitud de sanidad, la plenitud de gozo, la plenitud de saber y entender que no importa lo que nosotros estemos pasando, que no importa lo que tú estés pasando, que no importa la tribulación en la que tú te encuentres, no importa en el proceso que tú te encuentres, hay plenitud de gozo, hay plenitud de sanidad. El amor de Dios es tan ancho, tan alto, tan fuerte y tan poderoso que Él ya nos ha dado ese poder y esa autoridad. Amén. Para nosotros hablar la palabra, para nosotros declarar la palabra sobre nuestras vidas y así ser libres. Aleluya. Ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra nos dice en Isaías 53, si no me equivoco, 53 o 54, que Él fue a ser inmolado, que fue al matadero y que le hicieron absolutamente de todo. La verdad que yo pienso que la palabra nunca la vamos a lograr entender y transfigurarnos a lo que nuestro Señor Jesús pasó en ese momento. Los latigazos que Él recibió, la sangre que Él derramó, lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener esta plenitud de libertad en Cristo Jesús. Sí, y que ahora Colosenses nos dice, esa misma plenitud
es el poder y la autoridad que ya Dios dio a través de Cristo Jesús. La plenitud de Dios nos llena el alma, el cuerpo, el espíritu. ¿Y cómo podemos reflejar esa plenitud de Dios? Lo reflejamos con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, ¿sabes? Porque cuando estamos pasando un proceso, muchas veces nuestras palabras se convierten en amargura. Así es. Por eso cuando aquella mujer regresa al pueblo, le dicen, ya no me llames, llámame Mara, ¿verdad? Le dice, ya no me llames por mi nombre, llámame Mara porque Dios me ha amargado. Ajá. Dios ha quitado el gozo en mi corazón. Me quitó a mi esposo, me quitó a mis hijos y me regresó sola. Y muchas veces cuando nosotros estamos pasando por tribulación, empezamos a confesar palabras que dañan nuestro ambiente. Así es. Que en vez de traer paz y en vez de traer gozo a nuestras vidas, cambia la atmósfera y nos vemos al espejo y empezamos a vernos mal, empezamos a vernos, incluso nos empezamos a ver hasta feas exteriormente y muchas veces perdemos la noción de lo que Dios nos quiere enseñar, del amor de Dios en nuestras vidas. Nos enfocamos tanto en el proceso negativo que estamos pasando y estamos ahí tan metidos en ese proceso negativo que no nos damos cuenta que ese proceso nos va a llevar a un crecimiento espiritual, a un crecimiento para que tú puedas ayudarle a aquella mujer de repente que va a pasar por lo mismo que tú has pasado, por aquel varón que está pasando por lo mismo que tú pasaste, por aquel joven que en este momento está en duda de servir o no servirle al Señor, pero tú ya pasaste por ese proceso y tú puedes decirle, vale la pena servirle al Señor, vale la pena confiar en Dios, porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, dice su palabra, que no tengamos mal alguno. Y es algo tan precioso, pero debemos de entender algo, que solamente podemos encontrar la plenitud en Cristo Jesús cuando nosotros llevamos una relación con Jesús. Así es, amén. Cuando nosotros tenemos una comunicación con Jesús, cuando nosotros estamos siempre buscando la respuesta, buscando su voluntad, solamente ahí vamos a poder experimentar la plenitud del gozo, la plenitud de la libertad que ya Él nos las ha dado, que ya Él hizo el trabajo que tenía que venir a hacer para que ahora nosotros podamos glorificar su nombre y podamos vivir una vida plena. Aleluya. Porque yo siento que sería muy feo que siendo cristianos todavía vivamos en una vida de derrota. Es cierto. En una vida de que siempre vemos lo malo, de que siempre esperamos lo malo, de que siempre decimos, no, pues es que esto me va a pasar, es que el otro me va a pasar, y qué tal si esto, qué tal si el otro. Yo realmente me he encontrado con muchas personas así, donde me dan la perspectiva negativa primero, y de repente yo les expongo y les digo, bueno, ¿qué tal si eso sucede? Pero ¿qué tal si Dios cambia? ¿Qué tal si Dios, si le abres tu mirada al Señor y permites que Él trabaje en tu vida? Muchas veces el Señor quiere que nosotros establezcamos una relación con Él, no nomás con la oración, no nomás con escuchar alabanzas, no nomás con ir a la iglesia, sino con leer su palabra, con meternos en la intimidad con Él, con escucharlo a Él en la intimidad, que a través de que leamos su palabra podamos entender y que nuestro oído se haga tan accesible, tan suave a la voz del Espíritu Santo, para que cuando el Espíritu Santo nos diga, hey, suelta esa tristeza, suelta esa ansiedad, suelta ese desánimo, levántate porque tú eres una mujer de Dios, párate porque Dios te ha llamado con un propósito, que una puerta se te cierra, sigue para adelante, confía en Dios porque Dios te ha llamado con un propósito, y eso es vivir en la plenitud de Dios. Amén. Yo creo que Pablo no pasó la vida de Pablo. Incluso cuando leemos todas las cartas que Pablo le manda a las iglesias, a Gálatas, a Corintios, a Éfesos, nos damos cuenta que Pablo tomaba todo lo que pasaba en su vida de él, todas las situaciones que él pasaba, y les mandaba esas cartas diciendo, mira, yo acabo de ser golpeado, me acaban de hacer tantas cosas, pero eso no me importa, eso no es mi enfoque es decirte que Dios a través de su Hijo Jesucristo te ha dado libertad. Amén. Cuando él a veces estaba preso,
Es cierto. Imagínate tú y yo estar preso físicamente y tener que mandar una carta a alguien que necesita escuchar una palabra de aliento, Wow. cuando tú y yo estamos presos. Sí. ¿Ah? Wow. Así trabaja el Señor. Ujú. No le ha pasado que de repente usted está pasando un proceso, pero alguien le llama y de repente, pastora, necesito ministración, necesito palabra, y tú estás aquí llorando con el Señor diciéndole, Padre, Ajá. ministrame a mí. Sí. Pero te toca levantarte, limpiarte las lágrimas y ministrar a la otra Así persona. es, así es, amén. Y ese era Pablo. Ujú. Pablo así era. Pablo les decía, mira, estoy encarcelado, estoy pasando un proceso difícil, yo ya sé que estoy a punto de perder la vida por Cristo, Ujú. pero aún así digo, mi vida le pertenece a Cristo. Aleluya. Nada me apartará del amor de Así Cristo. es. Yo vivo en la plenitud de Cristo Aleluya. porque yo sé que Él me ha dado libertad. Así es. ¿Ah? So, la Aleluya. plenitud de Cristo. Es muy importante entender que la plenitud de Cristo, de Dios, la plenitud en Dios, no se basa en las circunstancias, sino en la llenura del Señor que nos da a través de su Hijo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso quiere decir que de la plenitud que tú y yo tenemos, o sea, si tú te levantas cada mañana y realmente confiesa con tus labios y empiezas tu día con el Señor, tú al momento de pararte de esa cama, al momento de ir manejando, al momento de que vas de camino a la escuela, al trabajo, donde quiera que tú vayas, pones tu día, tu tiempo en las manos del Señor, el Espíritu Santo te va a llevar a la plenitud del gozo. Amén. Y aunque pase algo durante el día y aunque suceda algo durante el día, tú vas a tener la certeza que tú eres más que vencedor en Cristo Aleluya, Jesús. así es. ¿Ah? Amén. Y eso es muy Ujú. importante. Y sabe, atrasito en el versículo, en el capítulo 2, Pablo les viene diciendo de la vida en Cristo, les viene diciendo, le dicen, otro tiempo ustedes estaban muertos en Ujú. sus transgresiones y pecados. En otros tiempos nosotros estábamos muertos. Así es. Pero dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Pero llega un momento que le dice, en ese tiempo también todos vosotros vivíamos en desobediencia, éramos impulsados por nuestras emociones, éramos llevados por nuestras propias concupiscencias, por nuestros pecados. Pero de repente dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Wow. ¿Y por qué nos dio eso? Por gracia Sí. habéis sido salvos. O sea, Aleluya. tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada más que abrirle el corazón al Señor, Aleluya. más que dejar que Él entre, más permitir que Él sea quien dirija tu vida. Aleluya. Sabes, vivir en la plenitud de Dios es más que todo decirle, Señor, aquí estoy. Ujú. No entiendo lo que estoy pasando. Las cosas se están poniendo muy difíciles. Así Mis es. hijos no quieren servirte. Mi esposo se quiere ir de la casa, quiere el divorcio. Estoy en un momento donde me siento sola, donde estoy atrapada en estos pensamientos, en estos sentimientos. ¿Te sientes estancada delante de Dios? ¿Sientes que no has caminado? ¿Sientes que tu ministerio no ha crecido? ¿Sientes que estás sola? Te miras al espejo y ni siquiera tú te gustas. ¿Qué es lo que está pasando? En esta tarde el Señor te está diciendo, mi plenitud está contigo, mi Aleluya. libertad está Sí, contigo. Señor. Yo te he Ujú. llamado para que tú seas la luz y la sal de este mundo. Eso es muy importante y lo tenemos que entender porque la palabra nos los dice, que antes nosotros estábamos en delitos y pecados, antes nosotros nos dejábamos guiar por nuestras emociones. Eso quiere decir que fue tu vida pasada, Ujú. pero en el momento que tú confesaste a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como tu Señor y tu Salvador, la vida pasada quedó en el pasado. Así es. Ahora, el enemigo siempre te va a venir a Ujú. recordar tu pasado, Ujú. porque él es experto en eso y la palabra dice que él es el que ahorita está dirigiendo este mundo. Así Él es el es. que tiene todo el derecho para dirigir este Ujú. mundo, pero no tiene el derecho de dirigir tu vida, ¿no? Aleluya. Porque ya tú y yo hemos sido comprados y Ujú. lavados con la sangre de Cristo. Sí, Señor. Por eso es muy importante que entendamos lo que Efesios nos está diciendo, que antes nosotros vivíamos en una vida de pecado y de transgresiones, pero de repente siempre hay un pero de Dios. Y yo pienso que cuando los peros de Dios llegan es que un milagro va a suceder. Y de repente llegó un pero de Dios a tu vida y a mi vida y dijo, Ujú. pero Dios, que es rico en su misericordia.
¿Sabes? Él es rico en su misericordia. Quiere decir que su misericordia no tiene límite. Es grande, es poderosa. Aleluya. Por su gran amor por nosotros, por su gran amor por ti, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Por gracia tú y yo hemos sido salvos. Aleluya. Por gracia Dios nos ha guardado. Sí. Así que la plenitud de Dios va más allá de lo que tú puedas hacer profesionalmente. ¿Sabes? Podemos tener todo profesionalmente hablando, económicamente hablando y aún sentirnos vacíos. Cierto. Podemos estar sirviendo en la iglesia, tener un ministerio, tener un cargo, estar haciendo algo, ya sea en la alabanza, donde quieras, en el diaconado, predicando, lo que tú quieras y seguir sintiéndote vacío. ¿Por qué? Porque no le damos entrada completa a que el Espíritu Santo abra una relación con nuestro Señor Jesús, a que no entendemos y no comprendemos que lo que Dios quiere de nuestras vidas no es sacrificio. No es el sacrificio de que tú vayas y sirvas y que le sirvas a los pastores y que le sirvas a tus líderes, sino obediencia. Sabes, a través de la obediencia ya el servir no es un sacrificio. Así es. A través de tu obedecerle a Dios y a través de vivir una vida plena en el Señor, ya el servicio en la iglesia ya no se te hace como que, oh, estoy cansada. Como una rutina. Exacto, ya no se te Exacto, hace ya como no una es una rutina. rutina. No, porque la plenitud de Cristo te da fuerza para Amén. seguir adelante. Así es. Te da fuerza. Así es. Pablo lo dejaron casi muerto. Literalmente lo dejaron de pedrear porque dijeron, ya está muerto, ya está muerto, ya no hay nada que hacer y lo dejaron ahí. Pero de repente aquel hombre empieza a moverse, se levanta, se lava y se cambia y sigue predicando el evangelio. Aleluya. Entonces muchas veces eso nos va a pasar a nosotros. Así que si tú estás pasando por un momento donde no encuentras la plenitud de gozo en el Señor, la libertad en Cristo Jesús, si estás pasando por un momento de tristeza, te invitamos en el nombre de Jesús. No nomás a que busques de Dios, sino también a que llames y a que pidas oración para que nosotros como cuerpo de Cristo podamos ayudarnos los unos a los otros. Sabes, el dedito pequeño y el dedito más grande, la cabeza, todo es importante en el cuerpo de Cristo. Somos importantes y es por eso que Dios deja plasmada la palabra aquí en Efesios y nos dice, yo necesito que ustedes se empapen del amor de Dios, que entiendan cuán profundo, cuán ancho, cuán alto es el amor de Cristo para ustedes, que no los juzga ni los señala, mas los exhorta como padre para que podamos seguir peleando esta buena batalla. Así es, amén. Amén. A todos nos ha pasado que hemos estado sintiéndonos mal. Sí. Ajá. Llega un momento donde nos vemos y yo principalmente hace muchos años yo me sentía muy estancada. Miraba que no caminaba para adelante, al contrario, me sentía como que iba como esos cangrejitos para atrás. Y yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? Señor, ¿pero qué pasa si yo te sirvo en la iglesia? Si yo canto, si yo predico, si yo acá. Y muchas veces experimenté el bajarme de predicar y sentir esa soledad, ese vacío, hasta que de repente yo dije, no, yo tengo que sentir la plenitud de gozo en el Señor. Esté en prueba, esté en tribulación, esté en victoria, tengo que sentirlo. Así es. Porque para eso yo vine al conocimiento de mi Padre, para sentir la plenitud de gozo en Él. Y para eso Él te llamó a ti, para eso Él te escogió a ti, para que tú seas la sal de este mundo, la luz de este mundo, para que tú transformes a los que están alrededor de ti, que no te dejes transformar de los que están alrededor de ti, sino tú los transformes con el amor, la paz y la certeza de que tú es Cristo, de que tu Dios vive y reina. Aleluya. Así que en esta tarde yo les quiero dejar este precioso versículo que dice, mira lo que dice Efesios 3, el último. Efesios 3, 14, 19 dice, a fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Aleluya. Dios quiere que seamos llenos de su plenitud, que confiemos en Él aun cuando estemos pasando esos valles de sombra y de muerte y que aun cuando tú no has visto la promesa, sigas confiando, porque Dios le dijo a Jacob, le dijo, cuida y guarda de mi presencia porque yo tengo buenos planes contigo. Buenos planes. Y yo te invito en el nombre de Jesús que sigas confiando en el Señor.
Aleluya. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido tristes? O por lo menos no nos hemos sentido solas. La verdad. ¿Mm? Siempre hay un momento de nuestra vida más que en otros, ¿verdad? Donde nosotros sentimos como que nos estancamos, nos sentamos y nos ponemos a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy Exacto. haciendo? Y hay una soledad en nosotros que wow, aunque uno esté bien en sus finanzas, aunque uno esté bien en su casa, pero hay una soledad dentro de uno. Exacto. Cuando uno no está bien con el Señor. Sí. Cuando no tenemos comunión con el Señor. Porque la seguridad y la plenitud llega cuando nosotros conocemos a nuestro Creador, conocemos a nuestro Dios. Es ahí el momento donde todos debemos de llegar, como dice esta hermosa, que para poder llegar a ese momento de plenitud, de gozo, debemos de conocerlo a Él. Exacto, sí. Yo pasé por ese momento donde yo creía, así como Job, donde yo creía haberlo conocido a Él, donde yo creía entender lo que Él quería para mí. Pero de repente me di cuenta que muchas veces nos excusamos delante de Dios. Sí. Así como Job en su momento se excusó y dijo, yo le doy de comer al pobre, voy y le doy medicina al enfermo, hago esto, hago el otro, hago aquí. ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Pero de repente Dios le dice, ¿quieres contender conmigo? ¿Quieres? ¿A dónde estabas tú cuando yo hice esto? Sí. ¿A dónde estabas tú cuando yo creé, hice todo lo que tus ojos miran? Y en ese momento Job le dice, Señor, perdóname porque yo me quise pasar de bueno y de sabio y de una persona íntegra delante de ti. Nadie puede ser íntegro delante de Dios porque Él es santo, pero aún con su santidad, Él nos ama. Aleluya. Aún con su santidad, y debemos de entender algo muy importante, que nadie viene al Padre, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que tal vez tú que no has aceptado al Señor, tal vez tú que estás en dos pensamientos o te has alejado del Señor, o has dejado de sentir ese gozo y esa paz, o piensas tal vez que Dios no puede llamar a ti, o tal vez por todo lo que has cometido, lo que has hecho. Déjame decirte algo, de lo más vil y lo más menospreciado, Dios escoge para Él, no nomás avergonzar al sabio, sino glorificar su nombre. Sí, sí, así que es muy importante que le abras tu corazón. Amén. Y que te levantes de esa tristeza y de esa soledad. Amén. Que te bañes y que unjas tus cabezas tu cabeza con aceite. Y que digas, aquí estoy. No lo entiendo todo, pero voy a seguir adelante. ¿Okay? Recuerda algo muy importante. Nuestro Señor siempre nos dice que Él está buscando corazones constritos y humillados. Amén. Gente que realmente le ame. Gente que no le cuestione, hijos que le amen y que si Él dice a la derecha, sigamos a la derecha, que si Él dice a la izquierda, porque de ahí vendrá nuestra bendición. Aleluya, es cierto. De ahí vendrá nuestra bendición. ¿Verdad? No es muy importante, y algo que me impactó este sábado que la vi predicar tremendamente, créame, les invito en el nombre de Jesús que vayan y busquen esas predicaciones, porque a veces eso te levanta el espíritu, te levanta la fe, te fortalece y tremendamente, porque a través de que usted hablaba acerca de cómo puede cambiar nuestra mirada de ver algo tan hermoso a ver lo feo, a ver lo gris, a ver las cosas sin color, sin sabor. Nada te satisface, y es ahí cuando nosotros entendemos que solamente el amor de Cristo, solamente ver a través de sus ojos, literalmente, solamente con la plenitud de Dios, podemos nosotros ver las cosas hermosas. Aun cuando estemos pasando por cosas tremendas, aun cuando tu amiga y tu amigo digan y dice, oye, pero esta niña está pasando tantas cosas y está riéndose y está diciendo gloria a Dios. ¿Sí o no? Qué locura, ¿no? Qué locura, todo lo que estás pasando, pero te sigues riendo. ¿Qué haces para tener esa paz? ¿Qué haces para tener esa alegría en medio de las tribulaciones del proceso? Yes. Sí, la verdad que sí. Amén, amén. No, ha sido un privilegio estar en esta tarde aquí, sentada en esta mesa y llevándoles la palabra a todos aquellos que la necesitan. Sigamos adelante, fortaleciéndonos en Cristo Jesús y que nada nos aparte de Él. Amén, amén. Dios es bueno y maravilloso. Estamos contentos de poder compartir con usted una palabra y confiamos plenamente en el Señor, que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, así ¿verdad? Sí. Dios llega a nuestro corazón cuando más nosotros necesitamos una palabra. Amén. Envía siervas, ¿verdad? A traer una palabra que es necesaria. A alguien Dios está hablando esta tarde
a alguien Dios le está hablando con esa palabra, ¿verdad? Para poder dejar esa soledad, para poder tener la plenitud de Así gozo es. que Sí. Dios quiere que nosotros tengamos solamente con Dios, solamente teniendo a Dios en nuestro corazón. No hay de otra. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, pero no tiene paz. Así es. Hay mucha gente Sí. que tiene mucho dinero, que no le falta nada económicamente, Así es. pero no tiene, se siente solo. Exacto, sí. Y por más que compran amigos, los amigos están ahí contigo cuando tienes de todo. Pero cuando los amigos se van Así es. y Sí. entran a sus cuartos, vuelve la soledad. Cierto. Ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Nada, ni las cosas materiales, nadie puede llenar el vacío que Dios llena en nuestras vidas. Así es. Y para Sí. poder llegar a ese momento, ¿verdad? Donde Dios todo lo llena, debemos de conocerlo a Él primero. Amén. Así es de que Sí. le invitamos a conocer al Señor. Si usted ya lo conoce, le invitamos que usted le diga al Señor, lléname, Señor, yo quiero conocerte a profundidad. Ella estaba hablando de Job. Job dijo, de oídas Exacto. te conocía. Sí, Veces cierto. oímos Sí. que el Señor puede Ya. darme paz, que el Señor Ya. puede llenar mi vacío. Sí. Hay mucha gente que me está viendo, que nos está escuchando, que se siente solo, Exacto. a pesar de que tiene la familia alrededor. Me ha pasado. Exacto. A pesar de que estén en la iglesia constantemente activos en la iglesia, pero desactivados en la presencia En de la Dios. presencia de Dios. Y es Ya. ahí donde debemos de estar activados, en Ya. la presencia de Dios. Sí, y algo que yo tomé y opté de una de las predicadoras que a mí me fascina muchísimo y adopto. Yo cuando escucho palabras de predicadores, yo las adopto conmigo y digo, no, esto yo lo cargo conmigo porque sé que tiene poder, porque la palabra tiene poder. Y una de las predicadoras, Joyce Meyer, yo me acuerdo que dijo, no parezcas como un charger, como cuando usted va y hace plug su charger, cuando pone a cargar su teléfono, que a veces parece que está cargando, pero no está cargando. Y el siguiente día usted se levanta segura de que su teléfono va a estar lleno de carga, pero parece apagado porque se le fue la carga. Muchas veces estamos conectados en la iglesia y desconectados de Cristo. Entonces no tenemos nada que dar. Por eso la importancia de conocer cuál es la plenitud de Dios. Job reconoció y entendió que a pesar de que él hacía todo lo bueno humanamente, ante los ojos de Dios tenía él que aprender algo. Y lo aprendió. Y fue mejor, mayor, bendecido de lo que él ya era. Eso es muy importante. Aprendamos a entender que la relación con Cristo es lo que nos va a dar la victoria. Así es. Amén. Amén. Pues muchas gracias, muchas gracias. Amén. Estamos bendecidas, ¿verdad? De haber Amén. podido compartir con ustedes esta tarde. Y les invitamos a que cada martes nos acompañe a las 5 de la tarde en este canal de la familia, donde siempre va a haber una palabra para su vida, una palabra necesaria, ¿verdad? Toda palabra es necesaria para alguien. Exacto. Y Dios la trae por alguna razón. Así es de que esta tarde llénese de la presencia del Señor para que pueda haber gozo en su casa, en su vida, y pueda ver las cosas diferentes. Así es. Pueda ver las cosas con amor, con el amor de Cristo. Amén. Muchísimas gracias, hermosa, por acompañarnos. Gracias por la invitación, pastora, y qué hermoso trabajo el que se está haciendo, predicar la palabra, y la gloria sea para el Señor. Así que no se olvide, allí están los números de teléfono, llame. Este canal es un canal de bendición, y si usted no aprovecha esa bendición, se le puede ir. Así que llame, hable, no tenga miedo y no tenga temor, y no permita que su inconsciencia le diga voy a ser juzgado. No, al contrario, estamos aquí para servir, para poder unirnos los unos a los otros y darnos fuerzas en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.